Buenos días, vamos a empezar con esta sesión de la semana número 6 de nuestra materia de planeación y control de la producción. El tema de esta semana se llama Sistema de Tecnología de Producción Optimizada, OPT por las siglas en inglés que vamos a revisar ahorita más adelantito. Y bueno, como cada semana vamos a empezar con nuestros resultados de aprendizaje. Para esta semana son dos resultados de aprendizaje. Describir el funcionamiento del sistema de producción optimizada, OPT, decía por las siglas en inglés. Cuáles son sus ventajas y sus desventajas en la implementación y cómo es que nos ayuda en la planeación y control de la producción. Y al cierre de la sesión vamos a hablar brevemente sobre la teoría de las limitaciones. TOC igual por las siglas en inglés, y vamos a ver que el fundamento de operación del sistema OPT es alguna de las teorías de las limitaciones, no son todas, pero en particular hay una de las teorías de las limitaciones que se toma como base para el funcionamiento de este sistema OPT. Entonces, bueno, vamos al concepto. El OPT, eh, Optimization Production Technology, por las siglas en inglés, pues es un sistema, dice aquí, de tecnología de producción optimizada, pero básicamente hablaríamos de un software de computadora que surge aquí, dice, en Estados Unidos en el 79. Todo esto esta primera parte es información de la plataforma, es decir, del material que está en la plataforma. Este sistema, este OPT, se basa principalmente en el equilibrado flujo de producción y en la gestión de lo que llamamos recursos de capacidad limitada o de limitación de capacidad, o también llamados recursos cuellos de botella. Pero vamos a entender un poquito hasta aquí. Eh, Dice que se basa en el equilibrado flujo de la producción y en la gestión de lo que llamamos los recursos cuello de botella. Va a haber algo muy particular en el OPT, a diferencia de otros modelos o de otros sistemas o de otras metodologías para gestionar la producción. Por ejemplo, en el balanceo de líneas que vimos antes, nosotros partimos de que tenemos una demanda, es decir, una cantidad de productos que tengo que cumplir en un intervalo de tiempo, y nosotros determinamos cómo repartir las actividades, o incluso podemos calcular cuántos recursos necesitamos para poder cumplir con esa meta de producción, es decir, cuántas personas, cuántas máquinas, etcétera. Lo mismo queríamos en un cálculo de capacidad. Cuando nosotros tenemos una meta que cumplir, hablar de capacidad justamente es hablar de esa parte, ¿no? ¿Cuántos recursos necesitamos? El OPT es, digamos, un tanto contrario a eso, porque el OPT lo que busca generar en la empresa es, con los recursos que actualmente tienes, exactamente con lo que tú tienes ahorita, cuál es la cantidad máxima de producción que puedes fabricar, evitando además tener materiales en proceso. Y ahorita más adelante platicamos por qué los materiales en proceso se buscan eliminar, pero esa es como la parte fundamental del OPT, ¿no? Pensar en cuánto es lo máximo que puedes fabricar con los recursos que tienes ahorita, pero evitando los productos en proceso, es decir, productos que están esperando a pasar de una estación de trabajo a otra y que empiecen a generar una acumulación de materiales. Esas estaciones donde se genera esa acumulación son las que llamamos cuellos de botella o recursos con limitación de capacidad, o también recursos con capacidad limitada. ¿Sale? Eso es lo que diríamos. Luego, la otra cosa, el OPT es un software, es decir, es un sistema de computadora que se instala y que se opera desde el equipo computacional, ¿no? Otra cosa importante, dice, el OPT se implementa sobre un sistema MRP y se utiliza para realizar la programación de los recursos críticos. El OPT me va a decir cómo tengo que programar mi producción, en el sentido de cuántas piezas tengo que programar cada cierto periodo de tiempo. Eso es lo que me daría como resultado del OPT, digamos, el plan maestro de producción. La parte donde dice que se implanta sobre un sistema MRP, no quiere decir esto que al ser el OPT un software de computadora, yo necesite tener ya un software de MRP, como ya vimos la semana pasada, o un módulo de MRP, y necesariamente sobre ese módulo instalar el sistema computacional. Cuando dice que se implanta sobre un sistema MRP, a lo que se refiere es que para que el OPT funcione, necesitaremos alimentarlo con mucha información que usualmente está puesta en tu MRP, sale en tu sistema de MRP o incluso en tu sistema de ERP global, ¿no?
Entonces, cuando dice que se implanta, se refiere a eso, no es, repito, que el sistema necesites tener un software ya, un sistema de computadora para el MRP, y luego encima instales el otro software del OPT. Se refiere a eso, la información que ocupamos para que el OPT funcione es información que usualmente proviene o se obtiene de un sistema MRP o que un sistema MRP me puede entregar o que yo necesito alimentársela. Eso es lo que se refiere, ¿no? En el sentido de que se implanta sobre un sistema MRP. Bueno, las áreas clave de la operación del OPT. El objetivo, como ya decía antes, es incrementar el producto en curso, es decir, que tú tengas la mayor cantidad de productos en curso, pero al mismo tiempo, simultáneamente, disminuir las existencias, es decir, es el producto en proceso. Si yo logro hacer eso, yo reduzco los gastos operativos. Vamos a ver un poquito esa parte, ¿no? Yo elimino el producto en proceso, es decir, ¿qué significa eliminar el producto en proceso? Significa que yo tengo que programar mi sistema de producción de tal forma que el producto vaya pasando de una estación a otra, de una máquina a otra, ¿no? De un lugar de trabajo a otro, sin detenerse. Esa sería como la idea fundamental del OPT, que lo vamos a ver más adelante, pero esa sería la idea. Disminuir las existencias de producto en proceso es que el producto que llega a un espacio de trabajo, a una máquina, a una estación de trabajo, y se queda detenido ahí, sea el menos posible. ¿Qué es lo que pasaría si no lo viéramos así? Si nosotros pensamos que es un sistema productivo que tiene diferentes tiempos de operación, que tiene procesos separados, vamos a decir, donde se van generando partes de una pieza, también es común ahí, pero más se puede ver fácil cuando son tiempos diferentes. Lo que va a pasar es que yo puedo saturar el sistema en cuanto a capacidad, pero eso me va a generar que en las actividades, como decíamos hace rato, que son cuellos de botella, empiece a tener acumulación de producto en proceso. Si quito eso, ¿cómo es que se reducen los gastos operativos? Bueno, la primera y la más fácil de ver es que todo ese producto que se acumula ocupa un espacio. Entonces, acuérdense, en la planta todos los espacios cuestan dinero. Entonces, ya no tengo esa acumulación de productos, ya no necesito ese espacio para tenerlos. Si se acumulan mucho, a lo mejor necesito a alguien que los controle, un almacén buffer, un almacén intermedio, ¿no? Entre las estaciones de trabajo. Ya quito la operación de ese almacén. Además, el almacén seguro necesitará, pues, anaqueles, un espacio físico, a lo mejor un sistema de computadora. Toda esa parte del almacén intermedio la vamos a quitar. Y otra cosa que a veces no se visualiza, pero que es bien importante, todo el producto que queda en proceso esperando a fabricarse, pues así como cualquier producto que esté en un almacén, se puede maltratar, se puede deteriorar, se puede mojar, se puede romper, se puede perder, etcétera. Y todo eso tendríamos que sumarlo como una pérdida en la parte del gasto operativo. Entonces, de esa manera es como reducir las existencias del producto en proceso, reduce los gastos operativos. Y hay otra cosa también muy importante que nos va a llevar a reducir los gastos operativos que vamos a tener, pero que necesitamos como visualizar más allá el OPT. ¿Qué es lo que pasa cuando la empresa tiene mucho producto intermedio entre las estaciones? Bueno, vamos a pensar el siguiente escenario. La empresa tiene, vamos a decir ya, no sé, 50 productos en el buffer intermedio o en el almacén intermedio esperando a pasar porque pues, así se ha amontonado. O vamos a pensar en 30, ¿no? Porque no sé mucho, no se me hace mucho 50 o 30, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa a veces? A veces la empresa necesita hacer otra cosa diferente, necesita hacer un producto diferente, pensando que es una empresa que maneja varios productos, y entonces resulta que cambian el lote de producción que están fabricando, cambian de producto, y esos 30 que se quedaron pendientes de pasar a la estación, a veces ya no pasan y se mandan a un almacén general o se mandan a un almacén de producto en proceso, como sea que se llame, ¿no? Pero son esas 30 piezas que van a estar ahí, pero tú ya estás haciendo un producto diferente. Si no eres cuidadoso de qué pasó con esas 30 piezas y cuando regresas a hacer ese producto donde ocupas esas 30 tú programas todo, entonces, esas 30 piezas empiezan a quedar ahí. Y a veces eso pasa cuando tienes estaciones cuello de botella y no gestionas de manera correcta el inventario, terminas generando inventario siempre de esa estación cuello de botella. ¿Qué es lo que puede pasar al final? Esas mismas piezas que están esperando a pasar y que nunca pasaron porque sigues fabricando más, se pueden deteriorar, se pueden maltratar, etcétera. En el peor de los casos, puede ser que ese producto deje de fabricarse
y tú sigas teniendo piezas de alguna parte de ese proceso. Eso mayoritariamente pasa cuando el producto se une con varios componentes, ¿no? O es formado por varios componentes dentro del mismo proceso productivo. Se queda una parte de los componentes y las otras no. Si ya no fabricas ese producto, esas partes que te quedaron, ese subensamble, digamos, pues se va a perder y en algún momento vas a terminar desechándolo porque si ya no fabricas ese producto, eso tampoco ya te va a servir. Entonces, esa es la otra parte en la que se reducen los gastos operativos, ¿no? Me ha tocado ver empresas que tienen un montón de producto en proceso que se queda y que realmente pasan los años y el producto sigue ahí, ¿no? Yo siempre les cuento que trabajé en una fábrica de muebles y me acuerdo que en la parte de la costura, pues hacían casi puras salas de empresa, pero me acuerdo que en la parte de la costura, la costura de la sala, pues se hace aparte y por otro lado se hace, por ejemplo, la estructura de madera y por otro lado se hacen los asientos, ¿no? Y por otro lado se hacen los cojines y al final, pues todo se junta, ¿no? Hay cojines que se montan sobre la sala, hay otros que van así sueltos, pero al final todo se conjunta en el ensamble final y en el empaque, ¿no? Entonces, esta empresa, por ejemplo, alguna vez me tocó hacer inventario anual pues justamente del departamento de costura y era increíble la cantidad pues de juegos de costura que tenían hechos de modelos que ya no existían en la empresa, que eran viejos, pero los siguen teniendo ahí, ¿no? Y no estamos hablando de poquitas piezas, yo estoy hablando, yo creo que más o menos de unas, a lo mejor 500, 700 juegos que estaban por ahí en un inventario perdido en unas cajas y pues al final es dinero que tienes ahí porque ya invertiste recursos, ¿no? Además ocupas mucho espacio para almacenarlos y seguían ahí esperando que pues el modelo reviviera o no sé qué buscaban, pero realmente los tenían ahí, ¿no? Cuando me tocó hacer el inventario final, pues resulta que contamos más de ese material almacenado que de lo que tenía, porque realmente lo que tenían así como en el movimiento, digamos en el día a día, era mínimo. Eso era lo que representaba una gran cantidad de producto repito, almacenado. Y si nos ponemos a pensar en la parte de los gastos operativos, pues es dinero que tienes detenido ahí, pero que tú ya invertiste, ¿no? En algún momento tu costo de producción absorbió la fabricación de esos componentes, en este caso de esa costura que nunca se utilizó. Entonces, ahí es donde reducir esa cantidad de piezas intermedias se vuelve como muy importante. Bueno, para lograr este objetivo, el OPT se enfoca en 6 áreas clave de la producción. Los recursos, que más bien hablar de recursos cuello de botella es hablar de las estaciones de trabajo que se vuelven un cuello de botella, que ya lo dijimos mucho, ¿no? Es justo esa estación de trabajo donde el tiempo que tarda en llevarse a cabo ese proceso es considerablemente más grande que los demás y por lo tanto, pues se genera la acumulación de materiales. Eso es lo que llamaríamos un cuello de botella. Es difícil que una empresa no tenga una estación así. La mayoría de las empresas, por la manera en la que los tiempos se segmentan, siempre va a haber una estación que tarde más tiempo que las demás. Eso se puede, digamos, con el balanceo de líneas equilibrar, pero acuérdense, aquí no es como en el balanceo de líneas, aquí no es, pues necesitas tanto para fabricar tanto, aquí es lo máximo que puedes fabricar con los recursos actuales, ¿no? O sea, no se pide adicional. Bueno, los cuellos de botella se consideran cuellos de botella por esa propiedad. La segunda cosa en la que se va a enfocar el OPT son los tiempos de preparación de la máquina. Recordemos que los tiempos de preparación de la máquina son los tiempos que se invierten en actividades de preparación. Actividades de preparación significa que detengo el proceso productivo, detengo mi maquinaria, porque necesito realizarle ciertos ajustes para poder ir de un producto a otro, para poder cambiar de un producto a otro. Pues esos ajustes pueden ser muchas cosas, pero comúnmente pues pudiera ser limpieza de la máquina, calibración, reajuste, lubricación, cambio de piezas como moldes, cortadores, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que tengo que hacer para poner mi sistema productivo, mis máquinas listas para que se pueda empezar un nuevo lote de producción, son actividades de preparación de la máquina y esas actividades consumen recursos, obviamente tiempos. Consumen recursos, personas, tiempo, herramientas, a lo mejor otra maquinaria, a lo mejor algún consumible como un lubricante, un refrigerante. Esto, digamos, se trabaja para reducir estos tiempos de preparación con la metodología SMED, que no vamos a ver aquí, pero la metodología SMED fue diseñada específicamente buscando reducir estos tiempos de preparación de la maquinaria.
¿Por qué es importante reducir los tiempos de preparación de la maquinaria? En cualquier sistema productivo es importante. Lo veíamos, me parece que en el balanceo de líneas, pero es importante porque cuando tú estás preparando la máquina, comúnmente detienes el proceso, es decir, no haces actividades productivas, tienes el sistema detenido justamente porque le estás haciendo adecuaciones a la maquinaria, no lo puedes echar a andar. Entonces, ese periodo de tiempo resulta que no fabricas, que no eres productivo. Entonces, todos los costos que tienen que ver con la operación del sistema productivo, pues los tienes ahí, pero tú no estás fabricando. Entonces, por eso lo ideal o lo que se busca, esos tiempos de preparación sean lo más pequeños posibles. No siempre se puede, de hecho el SMED como metodología, la SM, las primeras dos siglas, son de single minute. En inglés, un single minute, que sería como un minuto simple, pues es una cantidad de minutos que se puede escribir con un solo dígito, es decir, tendríamos del 1 al 9, ¿no? Entre 1 y 9 minutos. Entonces, el SMED plantea justamente eso, que el tiempo de preparación de la máquina se tiene que lograr en un minuto simple, es decir, en máximo 9 minutos. Eso realmente no siempre es posible. Siempre les pongo los ejemplos, ¿no? De la gente con la que me ha tocado ver o las empresas. Entonces, yo fui una vez a una empresa de zapatos, hace mucho tiempo, cuando era estudiante, y tenían una estación de trabajo donde fabricaban las suelas de algunos zapatos, eran suelas de plástico, de estas sintéticas. Bueno, de hecho ya casi todas son así, ¿no? Antes sí había, digo, todavía de haber, ¿no? En los zapatos como más finos, digamos, pero todavía deben de usar algunas suelas como de cuero, por ejemplo, pero ahora la mayoría de las suelas del calzado ya son sintéticas, ¿no? Porque es más fácil y más barato fabricarlas. Bueno, en esta empresa ellos tenían una máquina donde hacían eso, era una máquina de inyección del plástico, del polímero. Entonces tenían como una pistolita donde bajaba el polímero y tenían pues como un pulpo se llama, ¿no? Donde tienes como muchas estaciones de trabajo. Ellos tenían que colocar moldes metálicos. El pulpo tenía como unas 20 estaciones, cada estación era para un par de zapatos. Entonces ellos en cada estación de trabajo ponían dos moldes, el molde del derecho y el molde sí, del derecho y del izquierdo, del zapato derecho y del zapato izquierdo. Entonces, fíjense cuál era el trabajo. Cada que iban a hacer un modelo en una talla, por número, tenían que montar los moldes. Los moldes eran metálicos y se montaban a mano, se atornillaban con tornillos. Entonces, cuando platicábamos con ellos, decían, pues es que este es el área y sí nos cuesta mucho trabajo prepararlo. Decían que con dos personas se aventaban hasta 40 o 45 minutos en la preparación, porque les digo que había que ponerlo. No estoy seguro si eran 20 o 30 estaciones, pero algo así. Como sea, eran 40 moldes los que tenían que poner, y repito, eran moldes metálicos que se tenían que ajustar, se tenían que atornillar, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no se puede, pero el OPT dice, enfócate en que esos tiempos de preparación de la máquina se hagan lo más pequeño posibles. Y vamos a ver más adelante que el enfoque se vuelve mucho más importante cuando estás hablando de los tiempos de preparación de la máquina, que es un cuello de botella. Ahí sí, yo les diría, el OPT diría, métele dinero, métele recursos, ¿no? Porque a veces los tiempos no se pueden bajar porque la cantidad de recursos que se consume para bajarlos sería importante. El OPT diría, métele recursos, ¿no? Yo creo que un ejemplo así muy visible de esto, que por ahí está el video en las redes sociales, es cómo bajó el tiempo en la Fórmula 1 en estos coches que corren a altas velocidades, cuando entran a los pits, se llama, ¿no? Que les hacen el cambio de llantas, que les ponen más combustible. Antes tardaban mucho tiempo los coches ahí, hoy en 5 segundos, 4 segundos, hacen cambio de llantas, le ponen un poquito de gasolina para que pueda seguir y el coche va, ¿no? Entonces, pero claro, ver la comparativa de un video contra otro, se ve claramente la tecnología, hay muchas más personas. En la empresa a veces eso no se puede, ¿no? Porque o no hay tecnología o de poner muchas personas lo volvería muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, enfocarte en los tiempos de preparación de la máquina para reducirlos al mínimo posible. El siguiente es el tamaño del lote, es decir, cuántas piezas voy a fabricar en ese lote o en esa corrida de producción. ¿Por qué se vuelve importante? Este tamaño del lote se conjuga o va de la mano con los tiempos de preparación. ¿En qué sentido? Si yo programo una cierta cantidad de piezas, vamos a pensar, no sé, 5,000 piezas, y esas 5,000 piezas yo me tardo 8 horas en fabricarla,
aunque me hubiera tardado una hora en preparar la maquinaria, pues no se vería tan grave el asunto, porque yo preparé las máquinas en una hora y luego duré 8 horas fabricando el tamaño del lote. Pero si tu tamaño de lote es muy pequeño, vamos a pensar que programé piezas para 2 horas, pero yo me tardé una hora preparando la máquina, significa que el 50% del tiempo estaría yo invirtiéndolo a preparar la máquina, comparado con lo que tardaría en hacer el proceso, ¿no? Una hora de preparación para 2 horas de lo que tarda el proceso. Y recuerdo alguna vez un alumno aquí en hotel nos decía que él trabajaba en una empresa que hacía maquinados industriales, decía todo es sobre pedido, todo es sobre lo que el cliente nos da como dimensiones, formas, tamaño, etcétera. Y entonces decía, nuestro mayor problema siempre es la preparación de la máquina, porque decía, tardamos hasta 90 minutos en preparar la maquinaria, en adecuar todo, y a veces el lote productivo me tarda 30 minutos, ¿no? Entonces decían, ya hemos implementado SMED, ya bajamos de 90, no sé, como 40 creo, minutos, 50. O sea, sí le bajaron, pero seguía siendo alto según el SMED y seguía siendo alto según lo que tardaban en realizar el lote productivo. Entonces, la otra pregunta era, ¿por qué no fabricas más? Y decía, no, pues es que como es sobrepedido y cada cliente pide cosas diferentes, pues no me arriesgo a fabricar productos de más porque no tengo la certeza de que el cliente me los vuelva a comprar, ¿no? Entonces, el tamaño del lote tiene que ser en general lo suficientemente grande para que cubra los tiempos de preparación, los tiempos de fabricación, los gastos operativos y me dé ganancia, ¿no? Si el tamaño del lote es pequeño, a veces no es costeable los tiempos de preparación que estamos invirtiendo y por lo tanto el costo al final supera lo que yo voy a tener como ganancia, ¿no? Entonces ya no tendría ganancia, digamos, tendría pérdida. El siguiente son los tiempos de fabricación. Hablamos de tiempos estándares de fabricación. Esto me lleva claramente a la capacidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Para que el OPT funcione y tenga el mejor rendimiento, lo que nosotros necesitamos es que se haya llevado a cabo dentro de la planta o dentro del proceso productivo, primero, la mejora de los procesos, ¿no? Es decir, garantizar que los métodos que se utilizan son realmente los mejores. Eh, Acuérdense, el flujo, ¿no? Primero tú haces ese proceso de mejorar los procesos y luego te vas a calcular los tiempos. Yo siempre les digo, ¿qué sentido tendría calcular un tiempo sobre un proceso que se lleva a cabo erróneamente o incorrectamente? Estarías obteniendo un tiempo irreal porque el proceso no se lleva a cabo de forma correcta. Entonces, en la ingeniería de métodos, el flujo es así. Primero se hace la mejora de los procesos y luego se hace el estudio de tiempos, que es donde sacamos los tiempos estándar, ¿sale? Entonces yo tendría que conocer mis tiempos de fabricación muy bien y eso me lleva a conocer mi capacidad. ¿Qué capacidad tiene cada una de mis estaciones de trabajo? Es lo que necesito aquí. Luego el siguiente punto es eficiencia. Pues la eficiencia podemos verla, así como en términos muy generales, que todo funcione bien, que no existan fallas. Fallas puede haber en la empresa desde muchas fuentes. Por ejemplo, fallas porque la materia prima no llegó, el proveedor no me entregó a tiempo, la materia prima es de mala calidad y no está funcionando o el proceso ya se retrasó, fallas internas en el proceso productivo, errores de las personas, errores en la calibración de las máquinas, etcétera, máquinas que se descomponen, personas que no asisten a trabajar y no hay quien opere las máquinas y el proceso se frena, cortes eléctricos prolongados donde no tenemos una planta de respaldo que me permita llevar a cabo las operaciones, pues a lo mejor algún fenómeno natural como un sismo, etcétera, algún accidente que ocurrió en la planta. Todas esas cosas pues me obligan a ir frenando el proceso productivo, ¿sale? Entonces, la eficiencia es eso, buscaríamos que todo esté cubierto de la mejor manera posible. ¿Cuál sería el objetivo? Que no tengas esos paros del proceso o esos paros de línea provocados por algún problema de eficiencia, ¿sale? Todo tendría que funcionar bien. Y el último es el de la planta equilibrada. Este último concepto de la planta equilibrada lo podemos ver más o menos como en el balanceo de línea cuando decíamos que todas las estaciones de trabajo tengan la misma carga de trabajo. La planta equilibrada significa que nosotros vamos a equilibrar el trabajo en la planta. Nada más que aquí el enfoque del equilibrio en la planta tiene que ver con que no existan esos
productos en proceso amontonados o acumulados. Eso sería la planta equilibrada, ¿sale? No es como en el otro, que todos tengan el mismo tiempo. Se parece porque nos llevaría al mismo resultado, pero el objetivo aquí sería que yo logre equilibrar las operaciones de modo que no tenga esos almacenes o esas acumulaciones intermedias, ¿no? Bueno, hasta aquí, perdón, ¿alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos ido revisando? Parece que no tenemos preguntas. Bueno, voy a continuar. En el OPT se consideran dos tipos de recursos de fabricación, los que son cuellos de botella y los que no son cuellos de botella. Siempre les decía que en un sistema, pues va a haber aquellos recursos, aquellas estaciones de trabajo, en términos generales llamemos la estación de trabajo, donde su tiempo de ejecución va a ser más largo que el de las demás. Y eso las convierte en el cuello de botella porque es ahí donde se generaría, perdón, la acumulación del producto o de los materiales en proceso. Yo aquí les puse este ejemplo. La primera estación toma 5 minutos, entonces vamos a pensar que la materia prima llega aquí, ¿no? Aquí llega la materia prima, de aquí se toma esa materia prima, pasa a la primera estación y a los 5 minutos, esta primera estación manda su primer producto a la siguiente estación. Esta toma 3, va a terminar en 3 y lo va a mandar para acá. Esta sigue trabajando, entonces cuando esta mandó el primero, esta a los 2 minutos le va a mandar el siguiente. La estación 1 siempre va a estar trabajando, la estación 3 va a tener tiempo muerto. Y vean la estación, digo, perdón, la estación 2 va a tener tiempo muerto. Y vean la estación 3 con una duración de 10 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? La estación 2 le va a empezar a mandar producto y se va a empezar a acumular aquí, entre la estación 2 y la estación 3, porque la estación 3 justamente es la que tarda más. Esta estación 3 sería mi cuello de botella y la acumulación de productos estaría aquí, entre la estación 2 y la estación 3. Bueno, esto es importante verlo. ¿Por qué? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que el OPT plantea el manejo de esta situación, donde tengo una actividad que dura más que todas las demás. Ok, aquí está, dice, el OPT señala que un recurso que no es cuello de botella no debería funcionar al 100% de su capacidad, sino que tendría que estar programado o planificando con respecto a los que sí son cuello de botella. De este modo se fabricaría solo lo que pueden abarcar los cuellos de botella. Y yo estoy seguro que muchos jefes, gerentes, supervisores de producción estarían en contra de esto, porque dirían, no, pero yo por qué voy a limitar la capacidad, yo por qué dejaría que mis estaciones de trabajo tengan tiempos muertos, porque limitar la capacidad de una estación de trabajo es que le vas a dejar tiempos muertos, a menos que tu sistema sea muy flexible y puedas ponerlo a hacer otra cosa, ¿no? O sea, que haga un producto, un proceso y luego haga otro, pero eso es como complejo, ¿no? Más bien es algunas de las estaciones de trabajo tendré que limitarle su capacidad. Por ejemplo, la estación de trabajo puede hacer 1000 piezas al día. Sí, pero yo le voy a programar solo 700 porque no quiero generar esa acumulación intermedia. De modo que esto va a funcionar así. Las actividades que son cuello de botella son las que van a trabajar al 100% de su capacidad, a lo más que pueden dar. Las que no son cuello de botella se van a ajustar para que trabajen a la misma capacidad de las que sí son cuello de botella. Y les digo, esto suena a veces como, ay, no, pero entonces voy a fabricar menos. Lo que pasaría entonces es lo siguiente, ¿no? Aquí, como esta tarda 10 minutos y es la actividad cuello de botella, yo voy a programar para que todas tengan un tiempo de 10 minutos. Entonces, esta materia prima o este producto que llega aquí, yo estimaré que llegue uno cada 10 minutos, que es lo que puede soportar eh, vamos a decir, esta secuencia productiva o esta línea productiva. ¿Por qué se hace así o por qué lo plantea así el OPT? Si yo programara esto a lo máximo, esta a cada 5 minutos va a mandar. Como esta estación 2 tarda 3, no va a tener problema. Aquí no voy a tener acumulación. Pero la acumulación la voy a tener, como habíamos visto hace ratito, entre la estación 2 y la estación 3. Aquí es donde empezaría yo a tener
esa acumulación de productos, mucho producto en proceso, ¿sale? Aquí. Entonces, lo que López te plantea es, entonces mejor programa para que cada 10 minutos, cada una de las estaciones tenga que trabajar un producto cada 10 minutos. Estamos saturando la capacidad del cuello de botella. Esta va a ir a su tope, un producto cada 10 minutos. Las otras van a tener tiempos muertos, ¿no? Y aquí es donde entra la disputa, que yo siempre les digo, no habrá quien diga, oye, pero ¿por qué quieres que limite? Mejor que sigan trabajando, que hagan más, que el producto se quede en proceso y ya luego vemos cómo lo sacamos, o ya luego se saca. Justamente eso es lo que se trata de evitar, por lo que ya les había contado antes, ¿no? Tienes producto en proceso que no se termina, tienes recursos invertidos ahí, pero no lo puedes vender al cliente porque no está terminado, porque le falta alguna parte del proceso, le falta algún componente. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa con esos productos? Pues se pueden dañar, se pueden quedar obsoletos. Y además, lo que pasaría es lo siguiente. Si yo dejo que todos trabajen a su máxima capacidad, ¿no? Aquí va a llegar un producto, este lo va a tomar, a los 5 minutos va a mandar uno para acá, este a los 3 lo va a mandar, pero se va a quedar alojado aquí. Entonces, aunque yo trabaje, vamos a pensar a una capacidad de 5 minutos para tener siempre ocupada la estación uno. La estación 2 va a tener tiempo muerto, claro, está de acá, pero en la estación 3 no va a cambiar la cantidad de productos que salen. Es decir, el tiempo de ciclo, que es lo que tarda el producto en salir de esa pequeña secuencia, de esa línea, no va a cambiar, porque esta última estación lo va a frenar y voy a tener un producto cada 10 minutos. Por lo tanto, la cantidad de productos terminados que voy a tener al final del ciclo, al final del turno, del día, van a ser los que pueda hacer esta estación, que es el cuello de botella. Los demás se van a quedar aquí, acumulados, pero no son productos terminados. Entonces, finalmente la base, un poquito del OPT, es decir, pues nada sirve que pongas a las demás estaciones a trabajar a su capacidad total si tú vas a seguir teniendo la misma cantidad de productos al final de la línea, en un turno, en un periodo de tiempo, vas a tener lo mismo. Esa es la base, ¿no? En la que el OPT dice, las que no son cuello de botella deben de equilibrarse contra la capacidad de la que sí es o de las que sí son cuello de botella, ¿sale? Bueno, en el OPT se manejan dos tipos de tiempo. Uno que es el tiempo disponible, perdón, el tiempo disponible se divide en dos, el tiempo de operación y el tiempo de preparación, que ya habíamos dicho antes, y eso es en todos los sistemas productivos, ¿eh? No solo en el OPT. Pero en el OPT se hace mucho énfasis en esto, por lo que yo les decía hace ratito. El tiempo de operación es cuando la máquina está funcionando, el tiempo de preparación es cuando la detengo para hacerle esos ajustes. ¿Por qué se vuelve fundamental o por qué el OPT se enfoca tanto en esto? Porque según como hemos visto que se configura, donde decimos solo las actividades que son cuello de botella se saturan al 100%, estos tiempos de preparación se vuelven clave porque si tú logras mejorar el tiempo de preparación de una actividad cuello de botella, entonces, tú estás mejorando eso en términos de la producción total. 10 minutos, 15 minutos, una hora, perdón, de reducción del tiempo de preparación equivale a una hora más de producción total. Media hora que se reduzca el tiempo de preparación equivale a media hora más del tiempo de producción total. Por eso se vuelve algo crítico y por eso el OPT se enfoca mucho en esta parte de los tiempos de preparación. Otra sugerencia, los cuellos de botella deberían tener tamaños de lote grande, es decir, deberían de fabricar lo más que se pueda, aumentando su capacidad. Y pues el OPT indica que las existencias son una función de la cantidad que se necesita para mantener ocupado el cuello de botella. Es decir, yo voy a pensar que todo lo que entra en mi sistema productivo, ¿no? La frecuencia con la que llega, el tiempo con el que el material entra aquí, tiene que ver con la capacidad del cuello de botella. En este caso, mi estación 3, ¿sale? Que es algo que ya habíamos visto antes, ¿no? Bueno. Los lotes en el OPT también podemos distinguir dos tipos de lotes. Unos se llaman lotes de transferencia y otros se llaman lotes entre fases de producción. Obviamente hablando de cuántas piezas o cuántos productos. El lote de proceso o lote en cada fase de producción y el funcionamiento del sistema depende de la forma en la que se configuren esos lotes.
Entonces, ¿a qué se llama esto? El lote de transferencia es la cantidad de productos que puede absorber el proceso productivo o la estación de trabajo. Es decir, yo llego a una estación de trabajo y a lo mejor la máquina puede operar 10 productos simultáneamente. La máquina se carga con 10 productos. Yo llego a una estación de trabajo y a lo mejor tengo 4 personas que pueden trabajar con 2 productos simultáneamente. Ese es lo que se llama el lote de transferencia, ¿no? ¿Cuántos puede trabajar cada fase o cada estación del trabajo del proceso productivo simultáneamente? Significa que si la máquina puede hacer 10, yo tendría que llevarle 10 cada ciclo, ¿no? O debería tener 10 productos para cada ciclo de la máquina. Pensemos que tiene una capacidad de 10 productos y se tarda 5 minutos el ciclo. Yo tendría que tener cada 5 minutos 10 productos para que se esté ocupada. Eso sería el lote de transferencia, ¿no? La cantidad máxima que pueden operar las máquinas. Los lotes de transfer, digo, perdón, ese sería el lote en la fase de producción. Y el lote de transferencia sería la cantidad de productos que yo mando de una estación a otra. Y aquí es donde está la parte del equilibrio. Si la máquina puede trabajar 10 productos simultáneos, lo ideal sería que yo le mandara 10 minutos, lo que decía hace ratito, ¿no? 10 productos, perdón. 10 productos cada 5 minutos. 10 productos cada 5 minutos. La máquina puede meter los 10 productos a trabajar. Si yo le mando de menos, pues entonces estoy desperdiciando el recurso porque la máquina tiene capacidad para 10, pero solo le puse 8 porque no llegaron 10. Entonces esos 2 espacios que quedan solos en la máquina es producción desperdiciada. Si yo en lugar de mandarle 10 le mando 20, pues la máquina va a procesar o van a entrar a proceso 10, pero los otros 10 se van a quedar en espera. Y acuérdense que es justo lo que en el OPT no queremos. Entonces, el funcionamiento del sistema depende de estos 2 lotes, ¿no? ¿Cuántos lotes puede trabajar simultáneamente el proceso productivo, la maquinaria o el equipo de producción ahí? ¿Contra cuántos productos le llegan en cierto periodo de tiempo? Lo ideal, repito, es que si puedo fabricar 10 cada 5 minutos, me lleguen 10 cada 5 minutos. Dice, los lotes de proceso son una función de la programación y potencialmente varían con el funcionamiento y con el tiempo. Los lotes de proceso varían, sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad. Y tendríamos que estar monitoreando constantemente la capacidad y constantemente monitoreando cuáles son los lotes que pueden estar en proceso o en cada fase. Porque si yo puse una máquina nueva, ya tengo más capacidad, ya puedo recibir más piezas. Al revés, si una máquina se descompuso o está fallando y su sistema se tiene que operar más lento, entonces tengo menor capacidad. Por eso esto es algo, así como la capacidad, que se tendría que estar monitoreando constantemente en este modelo del OPT. ¿Sale? Por todo lo anterior, en el OPT, la productividad de la planta se tiene que medir en conjunto y no por secciones. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, por lo que decíamos hace ratito, ¿no? Yo lo voy a programar todo para saturar la capacidad del cuello de botella, es decir, que este trabaje siempre a su máximo, más su máxima capacidad, pero estos de acá no lo van a hacer así. Entonces, si yo midiera la capacidad por estación, yo tendría una capacidad aquí, aquí todavía una capacidad más grande y aquí una capacidad más pequeña. Pero yo no voy a ver 3 capacidades, voy a ver una. Yo diría, mi sistema tiene un tiempo de ciclo de tanto, de 10 minutos, por lo tanto, tengo una capacidad de tantos productos por día, ¿no? Eso es a lo que se refiere este punto, que hay que medir la capacidad en términos globales y no por secciones, porque entonces estaremos midiendo una capacidad errónea si lo hago por secciones. Si tomo la estación más rápida, que es la de 3 minutos, entonces yo pensaría que mi tiempo de ciclo es de 3 minutos cuando no es así, cuando es de 10, ¿sale? Los tiempos de fabricación entonces serán fijados en dependencia de la secuencia de los lotes que son los cuellos de botella, lo que decía hace ratito, asignar lo que perdón, lo que estación cuello de botella puede trabajar, y el flujo de la planta debe equilibrarse identificando cuáles son los cuellos de botella. Dedicar especial atención en las zonas que trabajan con recursos cuello de botella. Y acuérdense, todo lo que tiene que ver con la estación que es recurso cuello de botella, debe darse un mayor énfasis, un mayor cuidado en la ingeniería de métodos, es decir, en ver que el proceso sea el adecuado y que el tiempo, por lo tanto, sea el más pequeño posible. ¿Sale? Es lo que dice esta parte de aquí, relación a la productividad. Bueno,
Vamos ahora, los datos. ¿Se acuerdan al inicio yo les decía? Bueno, en la teoría dice, el OPT se implanta sobre un sistema MRP. Y yo les decía, no es que necesites tener un sistema MRP y encima le instales el OPT, no. ¿A qué se refería? A los datos. Estos son los paquetes de datos que el OPT necesita para funcionar. El primero que dice las órdenes de fabricación tiene que ver con el plan maestro de producción. eh, y acuérdense, en un plan maestro de producción yo digo pues, qué producto se va a hacer, en qué cantidades, en qué momento tiene que iniciarse la producción, en qué momento se espera que termine, cuánto es lo que debo de tener libre, es decir, listo para poder entregarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este primer paquete tiene que ver con todo lo que es la programación de mi orden maestra de producción, de mi sistema de producción. Luego las rutas. El segundo paquete tiene que ver con la ruta justamente que sigue el producto. Cuántos artículos o piezas van a cada máquina, cuánto dura cada una de la operación, cuál es la secuencia que se tiene que seguir, es decir, cuál operación se hace primero, cuál se hace después, cuántos recursos necesito, si necesito personas, si necesito herramientas, si necesito algún consumible, cuánto tiempo, ¿no? Requiero por cada una de las actividades que tengo que hacer. Necesito saber si hay trabajo en curso, es decir, trabajo que ya se está haciendo, cuándo va a salir, cuáles son mis tiempos de preparación. Todo eso, si se fijan, pues tiene que ver con el proceso, con tiempos del proceso. Y el último paquete tiene que ver con la descripción de todos los recursos. Cuántas máquinas tengo, de qué tipo, ¿no? Cuáles son sus características, cuál es su velocidad, cuál es su capacidad, cuánto tiempo pueden estar funcionando constantemente, lo mismo para las herramientas, cuántas personas tengo, qué capacidad de producción tiene ese grupo de personas, cuántas personas necesito para que el ciclo funcione, etcétera, cuáles son mis horarios laborales, ¿no? Si tengo máquinas auxiliares, es decir, maquinaria que está detenida pero que puedo ocupar en alguna emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos son los paquetes de datos y aquí nada más remarcar algo muy importante. Como cualquier sistema computacional, el OPT va a trabajar con base en los datos que se le alimenten. Si al OPT le alimentas datos erróneos, datos falsos, pues el resultado te va a dar algo erróneo o algo falso, ¿no? Entonces sí es muy importante aquí que cada uno de estos puntos sean alimentados en el OPT con sumo cuidado para que entonces el sistema de computadora lo que va a hacer es tomar esos datos, procesar un algoritmo y darte resultados. Para que esos resultados sean correctos, pues tus datos, lo que le alimentas, también tiene que ser correcto. Bueno, ¿qué me entrega como resultado el OPT? Ya lo alimenté, ya le dije toda la información de mi proceso productivo, de mi plan maestro de producción. ¿Qué me va a entregar como resultado? Me va a entregar una programación con la cantidad específica de piezas que debo suministrar a cada recurso. ¿Cuánto a cada recurso, no? ¿Cuántas piezas a cada máquina, por ejemplo? Me va a prevenir o me va a avisar cuáles son las máquinas donde puede haber saturación, aunque sean o no sean cuellos de botella. Me puede advertir o avisar sobre la desviación de los objetivos, es decir, no están fabricando lo suficientemente rápido, no se va a cumplir el plan de producción. Han detenido el proceso por alguna situación, no se va a cumplir el plan de producción. Todo eso me lo puede ir avisando el OPT. Dice las necesidades de materia prima que mantienen las existencias bajo control y permiten la máxima programación con el material disponible. Pues me va a decir cuál es la cantidad de cada una de las materias primas e insumos que yo tengo y que necesito para cumplir con ese plan de producción, siempre cuidando que tenga solo lo necesario y no de más. Y por último, el modelo OPT brinda la posibilidad de simular distintas modificaciones, es decir, perdón, el OPT funciona o permite hacer simulaciones. Eso es algo de lo más, digamos, práctico como una herramienta complementaria que puede tener un sistema de gestión empresarial, porque el OPT, dijimos, me sirve para programar la producción. Ese es su objetivo principal, lo primordial. Pero si además de ese objetivo me permite hacer una simulación, es decir, cambiar parámetros en el sistema productivo y ver qué pasaría, cuál sería el resultado con esos cambios, entonces ya es un sistema de simulación o ya me permite simular. Y eso es una ventaja muy, muy importante, ¿no? Porque de lo contrario, la empresa tendría que comprar o tener disponible o pagar otro sistema de simulación si es que se quisiera hacer esa dinámica de simular. ¿Sale? Ventajas.
ventajas que se pueden lograr, acuérdense, yo siempre les digo, no es que hay, instalamos el sistema OPT, lo estamos trabajando y todo esto entonces tiene que llegar solito, ¿no? Las ventajas son cosas que se pueden obtener, beneficios que la empresa puede obtener si hace la implantación y si la hace de manera correcta. Puede ser que obtenga algunos, puede ser que obtenga todos, puede ser que no obtenga ninguno también porque la implementación es incorrecta, pero bueno, es lo que se podría lograr. Una de ellas es que, bueno, por aquí dice ventajas en la que se pueden lograr. Bueno, aquí, aunque no es una ventaja, esto es algo que facilita su implementación. No requerimos grandes cambios físicos ni organizacionales. Es decir, puedes seguir con tu estructura organizacional y con tu instalación de la planta sin problema. Su proceso de implementación dice aquí que es fácil y rápido. Al final hay que implementarlo, ¿no? Sobre una computadora, hay que tener computadoras, hay que capacitar al personal. El sistema informático tiene una gran velocidad de ejecución, ese sí sería una ventaja, me va a dar resultados muy rápido, que eso en la actualidad ya no es problema, ¿eh? Esto que está puesto acá es porque, si se acuerdan, el OPT surge hace muchos años, ¿no? En los 70s, creo, 80s, déjenme, regreso, no me acuerdo. Dice, sí, 79, a principios de los 80, ¿no? A principios de los 80, la computación iba empezando, ¿no? Y ni siquiera había como computadoras personales en esa época. Entonces, claro, entonces, por eso la velocidad en su momento se consideraba muy importante, ¿no? ¿Qué tan rápido podía operar el sistema? Pues hoy tenemos sistemas muy rápidos, una computadora casera puede hacer un montón de cálculos muy rápidos, ¿no? Pero bueno, ahí era muy importante la velocidad. Se puede utilizar como simulación, que ya dijimos, le permite a la empresa planificar simultáneamente sus materiales y sus capacidades. Eso complementa, ¿no? Porque en el MRP tú le das tu capacidad, aquí no. Te permite planificar los materiales y las capacidades, que realmente la planificación de los materiales, pues resulta de lo que le dio como resultado el MRP, pero bueno, este sistema te da esos dos resultados, ¿no? La planificación de tus materiales y el cálculo de tus capacidades. Y yo creo que la más importante de todas, o una ya como general, es que permite que ese plan maestro de producción que generaste se pueda cumplir o tenga una alta probabilidad de cumplirse al 100%, ¿no? Serían como las ventajas de la implantación. ¿Cuáles serían como las desventajas? Y fíjense, aquí ya entonces se contraponen un poco porque aquí dice que su implementación es fácil y rápido, pero aquí dice, la empresa necesita comprender principios básicos de programación finita, así como sistemas sólidos, contar con la educación, es decir, que se capacite al trabajador y contar con el apoyo de la alta gerencia para poder desechar algunos hábitos arraigados, es decir, cosas malas, algunos hábitos que se hacían se tienen que dejar, ¿no? A lo mejor como programar siempre la mayor cantidad de piezas para cada estación de trabajo, esas cosas se tienen que dejar. Y esas cosas cuestan mucho trabajo, ¿no? Porque a veces la gente de producción dice, no, es que voy a bajar mi producción. El trabajador dice, no, pues es que voy a hacer menos, a lo mejor me van a pagar menos. Y si el trabajador cobra por destajo, que todavía existe esa modalidad de pago, pues va a querer estar haciendo más. A él no le va a importar que lo que haga se quede y se vuelva un desperdicio. Él lo que quiere es hacer más para ganar más, ¿no? Entonces, bueno, esos son los hábitos. Falta de transparencia en el sistema. Quienes diseñan y venden el OPT no publican el algoritmo que utiliza, no lo dejan abierto. Y pues lo que siempre pasa con cualquier software computacional, si la implementación, la programación, lo que se tiene que alimentar al sistema no queda claro, entonces eso genera una desventaja o una dificultad, porque si el sistema no es alimentado con lo que se necesita, si el sistema recibe información errónea, entonces va a entregar resultados erróneos, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con cómo se alimenta el sistema, ¿no? Bueno, vamos a finalizar con este punto de la teoría de las restricciones, que también se conoce como la teoría de las limitaciones. Y lo que dice bueno, menciona varias cosas, pero una de las cosas o dos de las cosas que marcan el OPT son las dos siguientes. Todo sistema productivo, eso lo establece la teoría de las restricciones o de las limitaciones, todo sistema productivo tiene al menos un cuello de botella, que sería el eslabón más débil en su cadena productiva. Es decir, siempre vas a tener una estación de trabajo que es la que consume más tiempo, ¿vale? Todos los sistemas productivos. Ese cuello de botella, como ya vimos, va a marcar el ritmo productivo de la cadena. Y como ya vimos también, entonces lo esencial es identificar cuáles son las actividades que se vuelven cuello de botella y actuar sobre ellos.
Actuar sobre ellos en el sentido de reducir el tiempo de preparación, reducir o optimizar el proceso, reducir el tiempo estándar de ejecución, porque entonces acuérdense, todo ello me va a llevar a un incremento en el tiempo productivo y obviamente un incremento en la producción total que puedo generar. Bueno, esta es de la teoría de restricciones, la base sobre la cual se fundamenta el OPT. Bueno, llegamos a los avisos finales, las actividades que hay que hacer en esta semana, que es la semana 6. Quienes tienen modalidad de actividades colaborativas tienen que realizar la actividad de la semana 6. Algo muy importante es que esta actividad de la semana 6 ya no es una actividad que se haga como las actividades 2 y 4 que se hacen con el asesor académico virtual y tienen que generar investigación ahí, tienen que poner su investigación en un documento y luego tienen que buscar un caso de aplicación. Esta no, esta es una actividad de investigación que está puesta ya en la plataforma y que tienen que hacerles más sencilla o más simple que las primeras dos. Pueden utilizar el asesor académico virtual, claro, como herramienta de investigación, pero ya no es obligatorio, ya pueden usar cualquier otra herramienta de investigación o un libro, el internet abierto, etcétera, ¿no? Entonces, actividad de la semana 6. En exámenes y en modalidad ejecutiva, esta semana se presenta el sexto y último examen. Recordemos que solo son 6, entonces esta semana es el último. Recordemos también que si no lograron la calificación que ustedes querían, que necesitaban o que no pudieron hacer el examen, siempre está abierta la segunda vuelta o la segunda oportunidad. Esa segunda vuelta cierra, las segundas vueltas cierran hasta que termina el curso, ¿no? Entonces, bueno, en modalidad ejecutiva, el próximo sábado es la sesión ejecutiva 2 o la segunda sesión ejecutiva. Y quienes tienen trabajo final, en esta semana se hace o tienen que hacer la entrega de su trabajo ya final. Bueno, por mi parte, de lo que tenía preparado para revisar el día de hoy, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de finalizar. Bueno, pareciera que no hay comentarios, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra Open Class. Que pase buen día, que tengan un excelente inicio de semana y por acá nos encontraríamos la siguiente semana para nuestra última clase. Gracias, Julio César, que puso ahí que no hay dudas. Gracias, Julio. Pues cuídense mucho, que tengan buen día y por acá nos vemos entonces el próximo lunes.